te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad y es una iniciativa que busca promover la difusión de información, el intercambio de ideas y la reflexión política. Como todos los martes, traemos una idea para conversar con invitados. En este caso vamos a tener 2 invitados y una invitada. Uno de ellos va a estar conectado por Zoom porque no puede estar con nosotros. Hoy nos acompañan entonces Ana Viña, Luis Parodi y Jaime Saavedra. Vamos a pasar a presentarlos. Ana es doctora en Sociología, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y es integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia. Luis es diplomado en Francia de Educación para la Primera Infancia, fue director de centros que trabajan con adolescentes en conflictos con la ley, creador del proyecto Casa Joven, financiado por el BID, director de Vida Cotidiana en el CNR, Cárcel de Adultos, director del Hogar Capurro de INAU para adolescentes mayores de 15 años y director de la Cárcel de Punta Rieles de Adultos, quizá por lo que es más conocido últimamente. Jaime es licenciado en Educación, es asesor de la Jefatura de Servicios Penitenciarios bonaerense en este momento, docente de la Universidad de Catamarca, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Asociación de Pensamiento Penal Argentina, y fue director de la DINALI, Dirección Nacional del Liberado, y es vicepresidente de la Asociación Civil Cátaros. Con ellos vamos a compartir estos minutos para reflexionar sobre un asunto más que presente en la crónica política, en la crónica de noticias, en la agenda política, que es el tema cárceles. Y en realidad vamos a arrancar con una pregunta muy abierta y no sé si fácil de contestar, pero que es: ¿para qué sirven las cárceles? Que es como se titula este programa, y dentro de ella queríamos ver, ¿cómo nos arribamos a este concepto? ¿Quién inventó esta idea de encerrar a la gente? Esta idea de la privación de libertad, ¿con qué fines? No pretendemos que nos hagan una historia completa, por supuesto, pero sí algunas pistas para ayudarnos a pensar. No sé quién quiere arrancar. Luis, Ana, Jaime. A Jaime no lo vemos. A Jaime no lo vemos en este momento. Luis. ¿Arranco? Dale. Bueno, agradecer, como se hace todo el mundo, ¿no? Cuando te invitan, uno agradece eso, lo aprendido de chiquito. Muchas gracias. Y bueno, la cárcel es un invento del siglo XVIII y nace con esta paradoja que nos atraviesa insuperable hasta el día de hoy, que es sacar la libertad para enseñar la libertad. Esa contradicción que hasta hoy se sigue discutiendo es la que ha dado, para mi gusto, el origen a todos los intentos de reforma, incluso también los que intentan abolirla, gente que plantea que las cárceles no deben existir. Yo creo que todo se basa en esta contradicción entre yo saco de la sociedad a alguien que después va a volver, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que ahí hay un largo desarrollo de los que la intentan abolir, los que la intentan humanizar, los que intentan que los conflictos sean menos violentos. Ana sabe más que yo de esto. Y después estamos los que pensamos que se puede transformar eso en un espacio educativo. Y ahí somos los pedagogos o algunos que estamos bastante más locos, digamos, en esto, pero estamos convencidos que se puede, asumiendo esta contradicción, se puede generar un espacio de cambio real. Es decir, que se transforme en un lugar de aprendizaje. Que se puedan cambiar incluso las subjetividades de la gente, que es uno de los objetivos de la educación, ¿sí? Así que el panorama ha sido más o menos así. Han escrito muchos abogados sobre estos, mucho, desde Sinfín, la cárcel. Hay una cantidad que plantean humanizar las cárceles. Después hay una corriente más psicológica, por lo menos lo que yo he leído, capaz que hay alguna otra gente, que planteaba que achicar los niveles de violencia.
Esto lo digo sin ningún afán de enjuiciar, y todo esto existe y convive en nuestra discusión. Y con los años hemos aprendido que en estos temas, más vale que estemos todos, porque igual no vamos a dar abasto para entender, pero bueno, como habilitar a todas las pluralidades posibles, porque la cárcel es un sinfín de pluralidades, ahí hay un montón de gente que piensa distinto. Y convivir, que me parece que es el objetivo último de cualquier proyecto, es que todas estas ideas, incluidas las abolicionistas, que puedan integrarse a una discusión de construcción, digamos, una discusión que permita por lo menos fijar algunas reglas que yo llamo democráticas de convivencia, ¿sí? Sin ningún afán de que una es mejor que otra, sin embargo, que convivan y de alguna forma compitan en el universo teórico y práctico de la situación. Por ahí parece. Ana. Bueno, sí, la pregunta parece como sencilla, ¿no? ¿Para qué sirven las cárceles? Porque también podríamos pensar para qué sirven las escuelas, para qué sirven las fábricas, para qué sirve el sistema de salud. Y bueno, y me parece que lo que planteaba Luis de esta contradicción entre los fundamentos del castigo, que está tan presente en el funcionamiento del sistema penitenciario, explica mucho, digamos, los resultados que el sistema penitenciario tiene. Digamos, para que la cárcel funcionara, tendríamos que existir cierto consenso, cierta visión compartida respecto a para qué deberían servir. Debería haber una política y prácticas que lleven esos fundamentos a implementarlos en el funcionamiento concreto de los establecimientos de reclusión, y después cierta pretensión de efectividad, ¿no? O sea, bueno, podemos mostrar si esto está funcionando o no está funcionando para lo que habíamos pensado que deberían funcionar. Y ahí, en realidad, no tenemos claro, digamos, como sociedad, para qué las queremos a las cárceles. Y coexisten justamente fundamentos más retributivos, o sea, orientados hacia el castigo, es decir, hacia el pasado. O sea, esta persona rompió el pacto social y tiene que pagar. O sea, vamos a hacerle un daño, vamos a infligir dolor a esa persona porque ha roto el pacto social. Hay otros que piensan en el castigo también, en el dolor, en la pena, que son, ¿no? Es el fundamento de la cárcel, hacia el futuro, digamos, pensando en vamos a hacerlo, vamos a castigarlo para que no lo haga más, o para los que no lo hicieron, que no lo hagan. Es esta idea de la disuasión. Y está la idea de la incapacitación, que es, bueno, no sé qué pasa allá adentro, pero mientras están adentro no están afuera, ¿no? Y después está la idea de la rehabilitación o la reinserción, la educación, que tiene que ver con hacer algo allá adentro para que las personas puedan cambiar sus habilidades, sus valores, su forma de ver el mundo y eventualmente no volver a cometer delitos. Todos esos fundamentos filosóficos del castigo están presentes en nuestra sociedad, muchas veces están presentes en una misma persona y dan cuenta un poco de que no tenemos muy claro para qué sirven ni qué debería pasar ahí adentro para lograr los fines que pretendemos que cumplan. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, yo los escucho perfecto. Bien. Yo no tengo mucho que agregar. Digamos, desde una perspectiva más práctica, lo que yo he recogido en todos estos años es, digamos, el sentimiento de que es muy difícil en el formato cárcel superar esa contradicción insalvable, insoluble, que es intentar educar y sin libertad, porque la educación presupone la libertad. Entonces, desde ahí, todos los que participamos, desde una mirada pedagógica o educativa, digamos, tenemos que asumir los límites y las modestias de nuestras acciones, ¿no? Saberlas limitadas por la contradicción estructural, asumir el dolor que eso supone, y sin embargo no desistir en el esfuerzo. Entonces ahí estamos en ese dilema navegamos.
Y la otra cosa, digamos, que parecería un poco contradictoria con esta primera que señalo, es que aún en esta contradicción dolorosa y sabiendo el educador que hay una de las condiciones para que el acto pedagógico, para que la discusión política, ideológica, que eso es el acto educativo, ocurra, no está, aún así sabemos que vale la pena hacer todos los esfuerzos que estén al alcance de uno para que en la cárcel se transforme en la medida de lo posible de un lugar de mera custodia a un campo pedagógico que le permita y nos permita a todos recorrer caminos distintos a los caminos dolorosos que terminan confluyendo en la cárcel. Escuchándolos a los tres, de una manera u otra me queda un ruido en estas distintas interpretaciones que se hace del objetivo, y me parece que está muy bueno esto de colocar el desacuerdo social previo, ¿no?, respecto a la posibilidad de un acuerdo práctico, pero me da la impresión de que hay una polarización, por lo menos entre lo educativo y lo punitivo, ¿no?, que se expresa en forma permanente en la agenda pública y en la agenda política. Cuando uno, y ahí en eso la pregunta histórica que yo planteaba, ¿no?, de a quién se le ocurrió esto de encerrar a la gente, en realidad a lo que quería apelar es, ¿hay alguna prueba de que algún modelo funciona, por decirlo, alguna sociedad alguna vez estuvo de acuerdo en estas cosas y logró llegar a madurar una idea en un u otro sentido que pudiera explicar la pervivencia de la institución, o este conflicto está desde que existe la institución? Qué pregunta. Por lo que yo sé, hay sociedades que han logrado cerrar cárceles en términos o sea, a ver, más allá que uno trabaje en esto, está lejos de defender la cárcel como un fin. Yo lo que sé es que en la sociedad de Suecia hay algunas experiencias, en Texas, algunas experiencias van en la dirección de hacer una cantidad de acciones para impedir que la gente llegue a la cárcel, o que lo que llegue a la cárcel, digamos, sea menos. Pero el cierre de la cárcel no es porque no haya más delito, es porque es una idea porque acá volvemos a una parte cíclica, ¿no? Es decir. Sí, pero yo no creo que las sociedades nuestras estén en condiciones, esa es una discusión, no sé, la damos. Me parece que estamos lejos de pensar porque la idea de castigo está. Cuando yo agarro un gurí de 2 años de la oreja, que tengo 40, el gurí mira para arriba y dice, este pelotudo tiene 40 años de experiencia y no puede conmigo. Pero la noción de poder con ese personaje, que tuvo un berrinche en el ónibus y nadie sabe qué hacer con eso, el castigo de alguna forma lo alivia. Porque si no, es impensable que se repita durante este mecanismo. Mientras nosotros no pensemos en cómo desmontamos el andamiaje del castigo, que quedamos nuestro discurso de entre nosotros. Por algo funciona durante tantos años. ¿Por qué la gente entiende y de alguna forma eso le soluciona? Mientras nosotros no discutamos eso en serio, sin tribuna, sin tribunirismo, con mucho respeto, porque le funciona. Porque si no, por lo menos momentáneamente le funciona. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, en cualquier familia, cuando uno va a sancionar a un hijo, piensa en el dolor. Debía sacar las cosas que le duela, dice la gente. O sea, que el dolor sería un elemento educativo, ¿no? Es decir, la pérdida y el dolor sería una fuente de aprendizaje. Eso tiene muchos años y yo creo que todavía en nuestras sociedades, claro, ya no ponemos el gurí con las orejas de burro, ni los maestros le pegan, capaz que alguno todavía sí, porque el mecanismo de resolución del conflicto, en algún momento aparece la violencia, porque no estamos convencidos que los conflictos se puedan resolver de una forma democrática. Ideológicamente no estamos de acuerdo y de alguna forma cuando llegamos a enfrentarnos a situaciones más conflictivas optamos el camino del peso, digamos. Yo te meto el peso, hablando así de simple.
Y yo creo que eso de alguna forma alivia. Entonces, eso es lo que hay que discutir. Y la otra cosa que quiero agregar de la cárcel y las contradicciones, por ejemplo, nadie discute que la escuela es obligatoria, que es un atentado a la libertad. ¿Sí? Todo el mundo manda a los hijos a la escuela y la escuela es obligatoria, o sea que el principio básico de la educación lo viola, digamos un término. Yo estoy de acuerdo que sea obligatoria, pero digo, en la escuela a nadie se le ocurre decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo van a obligar a los gurises a ir a la escuela? Bueno, ahí, y sin embargo, socialmente se acepta la escuela como un elemento socializador, de igualación, de aprendizaje, ¿no? Hay una consideración social muy alta con la escuela, ¿sí? Tanto es así que si no vas a la escuela no sos nadie, eso dice la gente como uno, ¿no? Muy bien, nos fuimos un poquito de tiempo y nos fuimos metiendo además en el segundo bloque que tiene poco que ver con qué se imagina, ¿no? Con qué nos imaginamos nosotros que tiene que ver con esto. Así que antes de darle la palabra a Ana y a Jaime, vamos a un pequeño corte y en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Carce y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de para qué sirven las cárceles. Y bueno, hicimos unas breves alusiones históricas y planteamos un conjunto de caminos por los que se puede seguir, algunos que se bifurcan, otros que se entrecruzan. Y bueno, estaba ahora Luis desarrollando un poco todas estas restricciones que tiene la vida social, entre ellas la educación, como un ejemplo no siempre pensado, ¿no?, de restricción a la libertad. En comparación y fuera de cámara conversábamos también con Jaime sobre el grado de restricción, ¿no?, en relación a esto. Pero bueno, vamos a seguir un poco con esto y yo quiero incorporar a esta idea que venimos discutiendo algo que tiene que ver... Juan Pablo, sí. si me permitís una cosa, que dale. A propósito del punto interior, que a mí me parece interesante, porque vos preguntabas si había algún consenso construido, si había algún ejemplo de consenso construido de política pública. Y efectivamente lo hay por la negativa, sobre todo en nuestra región. Porque hay consenso construido en nuestras sociedades, en nuestras regiones, de que la cárcel tiene que ser casi que un depósito de gente muy, muy pobre, porque hay una estrechísima relación entre cárcel y pobreza. Entonces, ese para mí es el gran desafío y la gran tarea que hay por delante, digamos, de empezar a trabajar, de tratar de sustituir este paradigma tan extendido en nuestra región
y mostrarle y apostar a la sensibilidad y a la inteligencia de la gente y tratar de construir políticas que nos permitan recorrer otros caminos, ¿no? Pero vos ahí hablabas, Jaime, de una especie de consenso tácito y de repente además no reconocido por quienes de una manera u otra trabajan o estudian estos asuntos, sino que tiene que ver un poco con una pragmática social que termina consagrando este asunto así, ¿no? Y decís, bueno... una pragmática abrumadora, sin presunción. Abrumadora. Y bueno, y ahí yo quería meter una idea más que tenía que ver un poco con la idea de discutir el segundo bloque, que es con la imaginería, ¿no? Tanto en el sistema político como en la sociedad, de para qué sirven las cárceles. Porque yo arranqué preguntándole esto a gente que sabe del tema, pero me parece que está bueno imaginar qué pasa en general en la sociedad, ¿no? Porque toda esta idea de discutir la cárcel y empezar a hablar de la educación se puede dar entre quienes trabajan el tema. Ahora, en la agenda política uno ve la cárcel de la mano del encierro, el castigo o algún formato de justicia imaginada que se supone que viene desde ese lugar. Desde ese lugar, ¿cómo ven ustedes este tema? Ana. A ver, es verdad lo que dice Jaime de la inflación punitiva que ha mostrado nuestro país y toda nuestra región, que hace, por ejemplo, que el caso uruguayo tenga la mayor tasa de encarcelamiento de toda América del Sur, cuando los niveles de violencia y criminalidad son bastante inferiores a otros países de la región, ¿no? Entonces, digamos, nuestro país tiene una confianza, la ciudadanía, el sistema político tiene una confianza muy grande en la cárcel como solución o como respuesta casi que única ante el problema del delito. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad empezar a mostrar otras formas alternativas. Porque también una cosa me parece importante decir es que cuando pensamos en delito, ¿en qué estamos pensando, no? ¿En qué tipo de comportamiento estamos pensando? Y cuando pensamos en las cárceles, bueno, están ahí los que cometieron delitos. La mayor cantidad de gente que está presa en las cárceles uruguayas al día de hoy es por delitos de hurto, que es un delito contra la propiedad sin el uso de la violencia. Y sabemos que la cárcel en sí, como decían los compañeros, es inherentemente violenta, porque justamente lo que hace es restringir la libertad de movimiento a lo sumo a las personas que... O sea, digamos, mantener el confinamiento de modo obligado, lo cual es violento per se. Y a su vez conlleva un montón de otras privaciones que no están explícitas en la pena, que sabemos que son constitutivas de las dinámicas de la cárcel al día de hoy en nuestro país, ¿no? Privaciones que tienen que ver con el acceso y el ejercicio de derechos humanos. Entonces, algunas encuestas que se han hecho sobre digamos, delito y preferencias punitivas, o sea, tipos de respuestas que la población le gustaría implementar frente al delito, muestran que en realidad pensamos en la cárcel, pero porque no conocemos demasiado otras cosas. Y que en realidad, por más que la gente pide cárcel, sabe que la cárcel no funciona. O sea, que esto que estamos diciendo que la cárcel no funciona no es algo de expertos, sino que es también parte del saber popular. Entonces, creo que el desafío es pensar en otras formas de responder ante el conflicto penal que no necesariamente tengan a la cárcel como protagonista, porque tiene todas estas consecuencias perversas que ya conocemos también. Muy interesante esto que decía Ana, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero efectivamente la cárcel vista como institución recoge la confianza, aunque es una confianza vulnerable, ¿no? Por lo que decías ahora, de la ciudadanía, porque bueno, sí, si alguien comete un delito lo manda a la cárcel, ¿qué pasa? Yo no estoy tan seguro de eso. Hay un matrimonio ahí con la clase política que me tiene bastante harto, que es, los políticos dicen que actúan así porque la sociedad se los pide, y sin embargo, el último referendo perdió, el referendo de Larrañaga perdió, y ahora hay una encuesta donde la gente pide presa alternativa. Entonces, esto de achacarle a la gente, porque aparte los políticos parece que son solo marketing, están como, estarían hora a hora a ver en qué pensamos doña María y Pedro, que vengo a hacer yo, para responder a mí. Entonces, la política pierde sentido en el sentido de, bueno, ¿qué piensan ellos de este tema? ¿Y cómo lo impulsan? Viven solo al golpe del balde, digamos. ¿Puedo decir que hay un presupuesto que hay un orienta presupuesto a la política que es usado de que la cárcel es un instrumento que hay un sirve? Presupuesto, además, que es usado de acuerdo a lo que yo ya pensaba.
¿sí? Un presupuesto que abona un prejuicio. Que abona lo que yo ya pensaba en gran parte. Pero la clase política piensa así. Por supuesto que es representativa también de un sentir, porque si no la gente no lo votaría. Pero me parece que ahí hay una discusión a dar. Entonces, la clase política dice, sí, pero si yo no hago... Y toda la inflación, porque ella hablaba de esto, en los gobiernos anteriores nos dejaron la ley de falta, por ejemplo. Es que a algunos se le ocurre que un tipo que vive en calle, y porque caga en la calle, va a dejar de... Y aparte, una ley ridícula porque nunca se pudo aplicar. ¿Sí? La ley de falta. O sea, que el tipo estaba en la calle, como era una molestia en la calle, lo íbamos a llevar. Ahora, ¿dónde lo iban a llevar? Había que darle de comer, nadie lo llevó. Siguen hasta ahora. O sea que... Entonces, hay una idea de bueno, en lo que decía ella, en la realidad en Uruguay el ministerio no tiene no tiene un mango para convenio, para la sociedad civil. Se cae de Maduro. El INAO, por ejemplo, tiene una cantidad de organizaciones sociales que giran en torno al Estado y que ofrecen otra. En el ministerio no hay nada, porque no hay guita, porque no hay presupuesto, porque no hay idea. Si ahí es un depósito... No, pero yo después quería terminar para una propuesta, ¿no? A eso vamos a ir al tercer bloque. Antes quiero escuchar a ver qué dice Jaime sobre esta idea, porque me parece bien interesante esto de descubrir de que hay algo imaginado acá que no necesariamente goza de tanta legitimación para ser el cimiento de un conjunto de políticas, ¿verdad? Porque si partimos de la base de que la sociedad quiere a todo el mundo preso, podría entenderse este corrimiento en el sistema político hacia un asunto así, más allá del entendimiento y de la comprensión científica del tema. Pero al parecer eso tampoco está del todo asentado. Jaime, vos cómo ves esta idea de qué es lo que imagina? ¿Qué es lo que imagina el sistema político cuando propone la inflación punitiva? ¿Qué es lo que piensa la sociedad al respecto? No, yo lo que piensa el sistema político no lo sé. Lo que yo he vivido en mi experiencia en todos estos años, trabajando en cárceles y con colectivos que sufren mucho, casi durante toda mi vida, que cuando vos conversás con los vecinos y con las vecinas y mostrás un camino distinto, un camino de más fraternidad, alternativas distintas a la punición pura y dura, la gente en su enorme mayoría acompaña. Eso es lo que yo he vivido. Y en mi experiencia, tanto en cárceles como en Dinali, digamos, objetivamente mirado, yo hice acuerdos y convenios con municipios de todos los partidos políticos en todo el territorio nacional, ¿no? Y dentro de Montevideo, con el convenio más ambicioso que tenía, lo tenía firmado con un alcalde que en su momento era el alcalde de la oposición. Entonces, mi experiencia es esta que relato. Bueno, o también viví la simpatía que recogía la experiencia de Punta Rieles con Rolando y con el Negro en estos años, y otras experiencias similares, o la alegría que le proporcionaba a la gente visitar el Centro 2 con la modestia de sus acciones, o visitar la cárcel de Soler con la modestia de sus acciones, y así sucesivamente. Todas experiencias modestas, digamos, pero eso es lo que yo percibí. Entonces, a mí eso lo que me hace pensar, a partir de lo que yo he vivido, es que esto que yo estoy transmitiendo tiene que ver mucho más con lo que es nuestra convivencia todos los días. El Uruguay es esto que estamos haciendo nosotros acá conversando, y la conversación con los vecinos es en términos generales predominantemente fraterna la convivencia. Entonces yo creo que pasa eso. Y respecto al sistema político, que no sé lo que piensa, digamos, no quiero robar eso, habría que preguntarle a ellos. En lo que yo sí reparo es en esto. Entre el 2010 y el 2020, en términos de presupuesto nacional, de las sucesivas rendiciones de cuentas, de los objetivos planteados para el proceso de reforma que se inicia en el 2010, fueron todos votados por unanimidad. Todos votados por unanimidad.
Es decir, no hubo una sola cosa. Después la discusión política es otra cosa, pero ahí también yo creo que conviene digamos, mirar los hechos objetivos, y los hechos objetivos indican que más allá de obviamente estos discursos a veces, como correctamente lo señala el negro, que hay del discurso político punitivista, si lo rascás un poco, podés encontrar zonas de acuerdo también. Muy no bien. sé si fui claro con este concepto. Sí, veo, lo que noto también es que esta idea, ¿no? Uno podría preguntarse a esta altura del partido de dónde sale el punitivismo, ¿no? Pero lo cierto es que no encuentra actores o demasiados actores que los pueda identificar como promotores acérrimos del asunto, pero siempre gana el partido, ¿no? Entonces creo que de una manera o de otra, esto que hablábamos hoy, hay un problema de confianzas y desconfianzas cruzadas, ¿no? En las instituciones o en la ausencia de soluciones, que termina recurriendo a formas conocidas, de las que no hemos podido escapar. Pero para ver si nos podemos escapar o no, vamos a venir en el próximo bloque, donde vamos a empezar a conversar, o por lo menos a tirar algunas ideas, ¿no? Desde la experiencia y desde el estudio de qué cosas se pueden hacer con esto. Así que no se vayan, que en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi y bueno, como siempre en nuestros terceros bloques tomamos la difícil tarea de tratar de tirar ideas y propuestas y no necesariamente son propuestas de programa para hacerse mañana, sino que son ideas en las que nos parece que hay que pensar, ¿no? Así que los invito a traer, bueno, desde la experiencia, desde el estudio, bueno, distintas cosas que podamos agregar sobre qué se ha hecho en otros lugares, qué hipótesis se han discontinuado o se podrían potenciar. Bueno, Ana. Bueno, seguro que en este bloque tiene mucho más para aportar Luis y Jaime, pero a mí me parece que hay algunas cosas que son clave. En primer lugar, retomar esto que decíamos anteriormente de los perfiles que estamos encarcelando, ¿no? No solo tener en consideración todo lo que eso demanda en términos de recursos para el Estado, sino también las consecuencias negativas o perversas que puede llegar a tener el encarcelamiento de personas de que no necesariamente deberían estar pagando su delito con la privación de libertad. Si tuviéramos una cárcel más razonable en términos de volumen, porque esto, ¿no? La población crece y no crecen los recursos, ni materiales ni humanos, con lo cual el hacinamiento, la falta de clasificación y demás hace que las
magras posibilidades de acceder, bueno, de ejercer los derechos o de acceder a programas de tratamiento sean aún menores. Entonces creo que hay que llevar la cárcel a una escala más razonable. Eso como primer punto. Como segundo punto, bueno, otras formas, ¿no? Formas alternativas de responder ante el conflicto penal. Ya sea a través de las medidas alternativas, la justicia restaurativa, algunas cosas que se han implementado más en nuestro país a nivel de la justicia penal juvenil, y que para el sistema adulto parecería ser que no las tenemos en el mapa de opciones posibles. Y una tercera cosa que se ha mostrado que es tanto más importante que la cárcel, pero que también tenemos una fuerte debilidad como país, es en las políticas postpenitenciarias, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos es encierro puro y duro, muy pocas salidas transitorias u otras formas de tránsito de la privación de libertad que impliquen la vida fuera de la cárcel, y luego de un día para el otro salís en libertad sin redes o con escasas redes de contención. La INALI, obviamente, la INALI ha hecho un buen trabajo desde que se cambia el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados a la DINALI. Se conceptualiza mucho más lo que son y se jerarquizan lo que son las políticas postpenitenciarias, pero tenemos muchísimo para hacer en ese sentido. Entonces creo que en el momento del egreso, sin lugar a dudas, pero también dentro de la privación de libertad, lo que decía Luis, de quiénes son los actores que deberían encargarse de este asunto, ¿no? Y eso va mucho más allá de lo que es el Ministerio del Interior o el propio sistema penitenciario. La política penitenciaria debería ser integrada por múltiples actores estatales y de la sociedad civil, porque las necesidades de las personas que están privadas de libertad van mucho más allá de lo que es el castigo y el control. Luis. Bueno, groseramente, digamos, vivimos en una sociedad capitalista y democrática, ¿no? O sea que nosotros tenemos que vamos a formar gente para, o sea, se habla yo no quiero hablar de ninguna red porque no estoy de acuerdo, pero nosotros queremos, no es posible integrar sin lugar, lo demás es mentira, o sea, uno se integra si tiene un lugar social, si no tiene lugar. Yo, una de las cosas de Punta Rieles, y no voy a hablar de Punta Rieles, es que cuando yo llegué, lo único que yo me arrepiento de otra cosa, pero había un escritorio así, un enorme, pero enorme, con pedido de los presos, y el compañero que estaba antes que yo ponía no al lugar, ¿sí? Es tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, quiero ver a mi novia, no al lugar, no al lugar. Entonces, ¿cómo yo construyo un lugar? Entonces, la cárcel tiene que percibirse de afuera, tiene que ser con menos gente, porque la cárcel es un montón de angustia, entonces, porque la privación de libertad es un formador de angustia impresionante, pero a su vez tiene que ser una experiencia capitalista y democrática. Y cuando digo democrática, digo sindicatos, asociaciones, o sea, que haga una experiencia, porque en realidad los sectores que andan en estos líos sociales están lejos de los beneficios de la democracia. No han usufructuado en términos de derechos los beneficios que te puede dar la democracia, la resolución del conflicto, la participación en algo, el tener un laburo, etc. Entonces, si nosotros no hacemos una experiencia de democratización de la cárcel, en serio, que pueda producir sindicatos, asociaciones, cooperativas, todas las formas. Yo ahí tengo, es decir, yo creo que el Estado uruguayo, nosotros tenemos una fuente de tradición estatista que está bien, pero creo que todo le pedimos como todo, ¿no? Yo creo que ahí hay que ir hacia las organizaciones civiles, porque en realidad el Uruguay es dador de derechos, ¿sí? Ahora, cuando el tipo se organiza para defenderlo, ya se complica la historia. Y yo quiero un tipo que defienda sus derechos, tipe, no importa, que defienda sus derechos. Entonces, si la experiencia de la cárcel no es democrática, productiva, con cultura, y va a tener, como el barrio, va a tener lo mismo que, si va a haber situaciones delictivas en la cárcel como afuera, y bueno, sí, y yo tengo que tener la responsabilidad de darle una respuesta. Entonces, si yo no hago eso, me parece que los esfuerzos, y esto yo con el mayor de los respetos, todos los esfuerzos terminan en que en este barril sin fondo que es la cárcel, que no hay institucionalidad posible,
se repiten las mismas prácticas hace 100 años más o menos, que se hace exactamente lo mismo. Es decir, entonces, ¿cómo creo, y acá soy asquerosamente esquemático, todas las acciones tienen que ir dirigidas a crear institucionalidad? Todas las acciones tienen que ir pensadas en cómo eso se genera una posible institucionalidad posible, ¿sí? Y la otra cosa es, que lo traía ella, el Estado tiene la obligación ética y moral de ofrecer a sus ciudadanos, porque estos siguen siendo sus ciudadanos, por más que no los queramos, son nuestros ciudadanos, es todas las religiones, todas las filosofías, todas las literaturas, todas las consideraciones que circulen en un ambiente posible, que es el trabajo de los educadores, cómo yo genero ambientes y contextos donde estas cosas se puedan, y que la gente aprenda a poder resolver los conflictos de una forma democrática. Si es sin ese aprendizaje lleva necesariamente, la educación es una discusión ideológica, digan lo que digan, es una discusión siempre ideológica entre lo que tú pensás y yo pienso en un ambiente posible. Sin esa discusión ideológica de concepto, de qué pienso yo de la mujer, de los hijos, del trabajo, sin esa discusión fraterna pero dura, yo creo que estamos lejos. Y para esa discusión hay que tener un ambiente posible, donde esa discusión, que la institución que la lleva adelante sea, que la genere y que la sostenga. Por eso tienen que ser muchos actores involucrados. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, no, bueno, ahí hay, digamos, yo dividiría en dos dimensiones. Una de las dimensiones que serían las parapenitenciarias, aquellas cosas que no dependen del sistema penitenciario. Dentro de esas, para mí, las más importantes, hay varias, pero las más importantes, o las que yo le doy con más importancia, una es la modificación de las normas penales y que vayan a privación de libertad solo aquellos casos que no sabemos cómo resolver y que se vinculan con la preservación de aquellas personas que pueden hacer muchísimo daño a otras, digamos. Entonces, digamos, que no todo termine como ahora en la cárcel. Esa es digamos, cortar la canilla. Eso es la modificación de las normas penales, sería la primera. La segunda cosa que a la política le resulta difícil de hacer, pero los que trabajamos dentro sabemos que hay que hacerlo, es que muchos de los que están, hay que liberar presos, como el Uruguay ya hizo y hizo exitosamente en el año 2005, con una cifra importante y que fue valorada esa experiencia por todos los partidos políticos en un informe del anterior comisionado parlamentario. Es decir, hay que sacar presos. Nosotros tenemos que ir a una tasa de presionización razonable. Otra de las medidas que hay que hacer, para mí es muy importante, que no depende del sistema penitenciario, es cambiar el enclave institucional. Tienen que salir las cárceles del Ministerio del Interior. Sí. En todos los países del mundo razonable, la policía lo último que hace es entregar a la persona privada de libertad a la justicia y ahí se terminó su participación. Por razones que son de sentido común, yo en la medida de mis modestas posibilidades las he explicado infinidad de veces. Y de las que dependen de nosotros, de los que estamos en el sistema penitenciario, que son muchas, una de las que no se habla, pero para mí es tremendamente importante, es una modificación radical de la formación de las personas que trabajan en cárceles, porque el movimiento en nuestra región ha sido casi que en todos los países de que los servicios penitenciarios formen a sus propios funcionarios. Acá también se hizo eso, se creó el CEFOPEM. Y esos servicios, en términos generales, han reproducido la lógica policial de la que deviene. Y terminan con una cantidad de problemas y todos terminan de consolidarse. Y eso no tiene sentido en nuestros países donde tenemos universidades que tienen el reconocimiento democrático y comunitario. Entonces hay que sentarse con la universidad
a ver cómo hacemos para empezar a formar de modo distinto, en un paradigma distinto, en un paradigma del cuidado, del compromiso, de que el otro realmente me importa, a los profesionales que nosotros tenemos para trabajar en cárceles. Y fortalecer en la medida de lo posible los programas de penas alternativas, de reinserción, que, dicho sea de paso, tienen resultados extraordinarios. No los quiero aburrir ahora en ese tema. Son resultados extraordinarios los que siempre se han tenido en Uruguay. Lo que sucede es que ahora que el volumen que nosotros tenemos de personas liberadas por año es un volumen demencial. Estamos entre 6.500 y 7.000 personas liberadas. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tuviéramos que darle solución de vivienda a 5.000 de las 6.000, porque casi todos salen con problemas de vivienda, los servicios postpenitenciarios serían otro ministerio de vivienda, porque un ministerio de vivienda en Uruguay en un quinquenio ofrece, en el mejor de los casos, 20.000 soluciones habitacionales. No tiene sentido ninguno. Entonces, en fin, eso es lo que yo entiendo como camino de salida. Pero también me parece a mí que hay que definitivamente hacer un esfuerzo pedagógico que yo creo que no lo ha hecho nunca el sistema de cárceles y en general no lo hace en el continente, de que es formar cuadros para salir una y otra vez a explicarle a la opinión pública la necesidad del cambio, el sentido, los valores del cambio. Hay que salir. En general, cuando sale la presentación de los servicios penitenciarios a los medios, son presentaciones muy débiles, de gente que no es capaz de entusiasmar con nada a nadie, entonces se refuerza una cosa negativa. Entonces, esto es una cosa muy importante. La gente no va a entender y no se va a sensibilizar si no hay gente preparada y que de forma sostenida a lo largo del tiempo explique el valor, las posibilidades y la necesidad del cambio. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Me quedo con muchas cosas que han planteado. Obviamente que hay margen para pasar algún reclame si quieren, pero quiero dejar algunas cosas que me parece que fueron cayendo acá y que tienen que ver con el lugar, ¿no? Creo que hay una cosa que traía Luis y que también traía Ana en el fondo, de el lugar en la sociedad, como el no lugar, ¿no? Y en qué medida, Jaime decía al principio, de una manera u otra, las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Tenemos un no lugar en la sociedad, en una sociedad que no está cabiendo un montón de gente que vive, y tenemos dispositivos que de una manera u de otra almacenan gente en lugares que no son un lugar en la sociedad, una especie de imposibilidad de retornar a la sociedad sin un lugar, ¿no? Y una necesidad de un pacto social para tener algo que funcione, porque a la vista está de que esto como mecanismo de integración social parecería que es lo que hay, pero que no es lo que sirve, ¿no? Creo que son cosas grandes para pensar, ¿no? Que están muchísimo más allá del problema, que involucran a mucha gente que incluso no está en la problemática penitenciaria, pero camina por el borde, o en los mismos sectores de esta misma sociedad. Y que bueno, que esas cosas deberían ser parte de un pacto social, ¿no? Decía Jaime ahora, se precisa convencer, ¿no? Creo que de una manera u otra planteada, se precisa convencer de que se precisan soluciones de otra naturaleza. Hay ciertos consensos subyacentes, ¿no? O sea, todos reconocen que ni siquiera en los discursos y en las propuestas más punitivistas hay convencimiento de que esto sirva para algo. Sin embargo, después esto se traduce en un hacer más de lo mismo sin solucionar nada, ¿verdad? Así que, no sé, de una manera u otra creo que nos tenemos que dedicar a pensar un poco más en estos asuntos, y bueno, vamos a tener que seguir conversando. Yo les agradezco mucho la participación a los tres y bueno, y nosotros nos vamos a ver el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi.
te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.